mi caso, cuando me han entrevistado, el 90-95% de los periodistas que me han entrevistado, uno, lo han hecho con un tacto brutal y con mucho mimo y con mucha mano izquierda, y al margen de leerse o no el libro, que es un debate, ¿no? Muy, muy complicado, ¿no? De si todos los periodistas sí o sí tendrían que leerse los libros antes de entrevistar a esa persona, pero a veces por la razón que sea no pueden o no podemos. Pero es cierto que te entrevistan o que te preguntan casi ¿no? con pies de plomo, porque saben que hay algunas frases y algunas preguntas que pueden hacer mucho daño, ¿no? Pero eh, hay mucho oficio, creo que hay mucha decencia por parte de muchos periodistas, o eso, o yo he tenido mucha suerte. Pero te podría citar 10, 12, 14 entrevistas que me han hecho a raíz del libro y que las han hecho pues con ese tacto que ojalá fuera el denominador común de todas las noticias que se publican sobre suicidios, ¿no? Pero no es así. Pero cuando te sientas con esa persona o coges el teléfono y hay un clima pues adecuado, al final las preguntas y las respuestas fluyen, el resultado es bueno y jamás, por ejemplo, le he tenido que pedir a nadie que rectifique absolutamente nada. Ujú. Yo sí, la verdad. Sí que he tenido bastantes casos en los que me ha tocado educar en directo, por así decirlo, y fíjate que porque me había pasado ya varias veces, hubo un punto en el que empecé a enviar, antes de tener la entrevista, la guía de recomendaciones y pedir, por favor, si no os importa, leeros esta guía con las recomendaciones, tal, y que luego llegara a la entrevista y me hagan preguntas del tipo, se dice que es muy cobarde hacer esto, pero yo creo que es de valientes, ¿no? Y es como, mira, o sea, es que no te has leído lo que te he enviado, pero es que no has hecho ningún tipo de research por tu parte para... Y, y sí, eso al final a mí me ha hecho también ahora elegir muy bien cuándo y con quién hablo de esto, porque me ha causado mucho impacto emocional en muchos casos, hablar de determinada forma y yo no sé a ti, pero a mí me deja mucha resaca emocional, muchísima resaca emocional. No, resaca, evidentemente, salir, sales cansado de cualquier entrevista y te deja esa tarde, ¿no? Un poco tocado esa noche o al día siguiente todavía estás pensando en lo que le dijiste, ¿no? Y temes cómo va a salir publicada. A lo mejor lo que te he dicho, que es pura suerte, que he tenido mucha suerte con la gente que me ha entrevistado, pero ha habido, sí, sí, varios casos en los que había muchísimo tacto y no han hecho ninguna pregunta incómoda o prácticamente ninguna, ¿no? Recuerdo una vez en una televisión que el chico estaba muy conmocionado por mi libro, el que, digamos, presentaba el espacio y lo presentaba junto a una periodista. Los dos estaban pues muy metidos en el libro, en las cuestiones y con mucho tacto. Y entonces al final dieron paso a tres tertulianos. Y entonces estos tres tertulianos no sabían a lo mejor tanto del tema y hubo dos que bien, pero hubo una tercera persona que sí que metió un poco la pata con una pregunta, ¿no? Pero bueno, el último tertuliano intervino bien, lo recuperó bien el tema y la verdad es que me fui contento, digamos, para el resultado, digamos, global de esa entrevista, ¿no? Pero es cierto que más que educar, o tenemos que ilustrar un poco, ¿no? Lo que tú dices con esas guías que existen para que no metamos la pata como periodistas, porque es que hacemos muchísimo daño a las familias que reciben esas informaciones, que ven esas fotografías y que ven cosas que podrían escribirse de otra manera, sencillamente, o podrían consultarse con una familia, con un familiar, con un amigo de esa persona que ha fallecido, que qué le parece que se escriba de esa manera. Si a mí, si tienes alguna duda y me lo quieres preguntar cómo hablar de mi hermano, yo te ayudo, sin ningún problema, ¿no? Y si lo que pretendes es no hacerle daño a mi familia, yo te ayudo y te digo pues qué palabras sobran o qué frases sobran y qué fotografía podría servir para ilustrar un poco una muerte por suicidio, ¿no? Pero lanzarse ahí sin tacto y sin mano izquierda y sobre todo, insisto, y creo que te recuerdas una charla que tuvimos, en el caso de las personas famosas me parece muy injusto y muy dañino para todas esas personas que quisieron a ese ser querido que se fue y que era famoso. Pero es que ser famoso no es ningún pecado. Y creo que no por ello, no por el hecho de ser famoso, tendríamos que escribir o hablar de otra manera. No tendríamos que disponer de esa barra libre que parece que hay instalada en los medios de comunicación cuando la persona que ha muerto es famosa.
A mí a veces me da la sensación también, Alberto, no sé, que yo creo que al final, cuando eres periodista y te dedicas en activo al periodismo, hay veces que sin querer, porque es ya tu trabajo habitual, tu día a día y tu todo, como que igual te olvidas o no te estás dando cuenta de verdaderamente el impacto que tiene tu trabajo, porque para ti ya es como el día a día, por así decirlo. No sé si me explico. Y creo que eso puede ser también un factor por el cual hay veces que se pierde la dimensión o se pierde el tacto en determinados momentos. Quiero Sí, al cual pensar. es bastante incómodo y bastante, desagradable dedicarse al periodismo sucesos, ¿no? En general, ¿no? Accidentes de tráfico, incendios. Es decir, hablar de esas tragedias es complicado, pero claro, siempre hay herramientas para hacerlo bien. Siempre puedes acercarte a un familiar y escucharle bien lo que te está diciendo y discernir, ¿no? Lo que puedes contar y lo que no. Y sobre todo después pensar qué va a ser lo más útil a la hora de contar lo que vayas a contar y lo que vayas a publicar, como servicio, digamos, de información, ¿no? Es decir, si va a haber 4 detalles que tú te los ahorres a la hora de publicarlo, porque no sirve de nada contarlos y porque al público no le interesan o no le sirve de nada al público saber esos 4 detalles, ahórratelos. No los cuentes, ya está, sin más. Pero no hace falta un suicidio, también puede haber, ya te digo, un Sí. accidente de tráfico o en un incendio, ¿no? Hay bomberos que desgraciadamente mueren en los incendios. Pues ostras, vamos a hablar con sus jefes, vamos a hablar con sus compañeros y vamos a hablar con sus familiares para contar bien la historia de por qué el bombero, ¿no? Murió en esas tareas de incendio, de extinción, ¿no? En vez de contarlo así, digamos, a las bravas, nunca mejor dicho, y contarlo de manera que haga daño. Total, es que al final la información sensible, tú como comunicador, ¿qué dirías que son los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se publica información sensible en general, ¿eh? No es necesariamente sobre suicidio, sino sensible. A ver, yo creo que hay determinados adjetivos que son bastante dañinos. No hace falta pasarse a la hora de escribir una tragedia, no hace falta poner 7, 8, 9 adjetivos que describan esa tragedia. Es una tragedia, todo el mundo sabe lo que es morir en un incendio, pues no hace falta, ¿no? Describir, no sé, cuál fue el efecto de las llamas sobre el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Em, yo creo que contar con alguien que ha estado en su día a día de esa persona a nivel laboral y a nivel familiar a la hora de escribir tu historia, yo creo que también es básico y es fundamental. Es decir, si ha muerto una persona en una tragedia, vamos a contar la muerte, un suceso en el que ha muerto una persona, necesitas un familiar, un allegado, un amigo que haya convivido en el día a día con esa persona, porque te lo va a contar de verdad. Y necesitas a alguien también del ámbito laboral, si es que es conocido por su ámbito laboral, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues un bombero, pues necesitas hablar con alguien de su cuadrilla, ¿no? Que te describa cómo trabajaba ese bombero y en qué condiciones trabajaba en ese día en el que, ¿no? De manera fatídica, pues murió ese compañero, ¿no? Y después también, pues eso, alguien de la familia, ¿no? Contar con unas buenas fuentes, al fin y al cabo, ¿no? Que te acerquen al lado humano y al lado profesional de esa persona y que te ahorren cometer errores. Porque hay una cosa tan sencilla como que es que cuando uno se cuenta una historia con errores, al día siguiente te escribe alguien diciéndote te has equivocado. No eran 15, eran 25. No era así, era esa. Entonces, para ahorrarte esa errata, para ahorrarte ese malentendido y para ahorrarte esa conversación que tienes con esa persona que te pide, por favor, que rectifiques, pues hazlo bien desde un principio, ahórrate una serie de adjetivos, ahórrate una serie de expresiones que, digamos, que no suman, incluso que restan, en esa información y guíate por esas buenas fuentes que suele ser lo que suelen hacer los periodistas, guiarse por las buenas fuentes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Creo que es muy complicado tratar información sensible, pero yo no sé, aplicar la empatía muchas veces es o sea, la empatía en el sentido de decir, si de quien se estuviera hablando fuera mi amigo, mi madre, mi padre, mi hermano, esto es lo que me gustaría ver, esto es lo que me gustaría leer. Yo creo que es también como una buena forma de adquirir esa perspectiva y darte cuenta de si realmente lo que estás contando lo estás haciendo de una forma
cuidadosa, ¿no? Y sensible porque a nadie nos gusta que hablen de determinada forma de alguien a quien queremos. 100% de acuerdo. Es ese momento en el que uno se pone a escribir como si estuviera hablando de una persona que es una persona desconocida para ti, quien ha fallecido, y te pones a escribir y a describir cómo ha muerto como si fuera uno de tus mejores amigos. Y seguro que usas los adjetivos correctos y no los que describen algo que realmente no fue así. Em, o otra versión de esa misma situación en la que se pone un periodista a la hora de escribir o a la hora de contar una muerte trágica. Imagínate que esto lo va a leer tu madre y tu madre es la madre de esa persona que ha fallecido. Entonces, ¿le vas a hacer daño contándolo de esta manera? ¿Sí? ¿No? Si no le vas a hacer daño, si crees que no le vas a hacer daño contándolo de esa manera, públicalo así. Pero si crees que alguna frase, cuando la lea, se va a echar a llorar y no va a acabar de leer la información porque no podrá con las lágrimas que tiene, pues entonces cambia esa frase y hazlo mejor. Totalmente. ¿Tú crees que a ti te ha, dado una capa extra de sensibilidad o lo que has pasado? Sí, ¿no? Ha habido un momento de la conversación, Carmen, que estaba pensando precisamente en esto. Yo cubrí un atentado de ETA en Barcelona, en un pueblecito de la provincia de Barcelona, mejor dicho, en Vila de Cavalls, y recuerdo hablar con los vecinos y recuerdo hablar pues, con algún compañero del ayuntamiento. No sé si algún familiar muy, muy, muy cercano, pero seguramente algún tío o algún primo de la persona que había fallecido. Y a mí me marcó mucho ese atentado porque evidentemente no cubres un atentado todos los días. Yo era muy jovencito además, pero claro, yo había perdido a mi hermano unos años antes. Y yo hice todo lo posible sin querer o de manera, no sé, creo que implícita, de hacer un trabajo digno y sobre todo de hacer un trabajo que no hiciera daño a nadie, insisto, del entorno de este concejal que había muerto, ¿no? Se me quedó grabada muchísimo esa historia, incluso contacté un tiempo después con los familiares y hice todo lo posible, insisto, en que nadie esa tarde-noche, terrible para ese pueblecito, se sintiera incómodo por mis preguntas, ¿no? Era fácil hacer preguntas incómodas, pero no era ni el lugar, ni el momento, ni la persona, el periodista, que tenían allí delante, la persona que iba a hacer esas preguntas incómodas y no recuerdo haberlas hecho. Y bueno, no sé, no me dieron ningún premio por aquel trabajo, pero yo sí que me fui a casa pensando que no había incomodado a nadie con esas preguntas. E insisto, eran horas después que yo me planteé en aquel pueblo, después de un atentado de ETA, a un concejal súper modesto de un pueblo pequeñito. O sea, quiero decir que era, pues eso, una persona amable, conocida, entrañable entre la gente del pueblo y que yo no estaba dispuesto a manchar, digamos, pues esa personalidad o esa muerte con preguntas incómodas, ¿no?